HART es una solución de transmisión de datos que fue creada en los años 80 con el fin de hacer coincidir los objetivos de la comunicación digital y la comunicación analógica existente, basada en el loop de corriente de 4 a 20 miliamperes. El principio de la comunicación que ya se usa en el loop es usar la corriente de alimentación del dispositivo de medición, alterarla suavemente a fin de representar los valores analógicos que están siendo medidos. Así que podemos decir que aunque el dispositivo de medición tenga valores digitales, la representación de la comunicación a través del canal, en los cables, es analógica en el caso del loop. La innovación que trae el protocolo HART, High Addressable Remote Transmitter, es manipular aún más la corriente en forma alternada, haciéndola obedecer tonos de frecuencia de 2200 Hz para el 0 y de 1200 Hz para el 1. Estos dos tonos representan los valores digitales, con lo que ahora, superpuesto a los valores suaves, continuos, analógicos, que ya señalan, que ya indican valores de medición de los transmisores, de los medidores, ahora tenemos ciertas ráfagas de corriente que representan valores digitales. La corriente siempre va a representar la información, sin embargo, para que pueda ser leída la información, el dispositivo que esté en modo recepción debe estar sensible a voltajes, y para que la corriente y el voltaje tengan la misma forma se necesita una resistencia. Esta resistencia genera una caída de voltaje en los dos extremos, y esa caída de voltaje sigue la forma de la corriente. Este resistor de acá es un resistor mínimo que no representa mayores cargas al circuito, pero sí debe ser de precisión para que contribuya a mantener el ajuste del sistema. Este circuito es muy simple, tiene una fuente de alimentación de 24 volts, la resistencia de transmisor. Este transmisor entonces manipula la corriente, aquí se manipula el voltaje y tenemos que medir este voltaje. Ese es el principio de la transmisión HART. Generar una señal de 1,5 volts aproximadamente, que debe ser leída por controladores, indicadores y grabadores. Estos pulsos de corriente ahora representan variables de proceso y se abre la oportunidad a que transmita más información, debido a que esta información ahora está compactada en ráfagas de pulso, y se aprovecha el teorema de muestreo de tal forma que ahora usted puede realmente aprovechar más el canal de transmisión. Por lo tanto, usted puede ahora no solo transmitir la variable de proceso, sino que puede transmitir variables de proceso secundarias. También puede enviar señales de alarma, mensajes de estado del propio transmisor y mensajes también de autodiagnóstico del transmisor. Entonces, esa es la idea de esta comunicación. Ahora, aquí estamos suponiendo que también podríamos conectarnos al mundo de los computadores utilizando un modem HART. El modem HART cambia el protocolo HART, lo convierte a un protocolo, por ejemplo, un protocolo serial, a fin de que pueda ser interpretado por un computador externo. Aquí usted podría tener un programa de configuración para configurar el transmisor. Entonces ahora tenemos la oportunidad no solo de generar información desde el transmisor
para ser leída por el computador, sino que el computador podría ejecutar operaciones de configuración en el transmisor, haciendo, por ejemplo, activando caracterización de raíz de cuadrada para mediciones de caudal, cambiando el damping y haciendo seteos de rangos de medición. A pesar de que este resistor sea de alta precisión, usted puede seguir usando los cables que estaban antes, que eran cables comunes, y también existe la posibilidad de alargar el loop sin que se afecte la medición. Usted podría conectar aquí entre todos puntos, acá entre todos puntos, podría conectar el modem hub que quiere usar. Un detalle que debemos considerar al usar computadores y al usar dispositivos digitales es que se necesita un archivo específico para cada participante de este sistema de comunicación, y ese archivo es un archivo parecido a los drivers que tiene del computador, un driver por ejemplo para una impresora, de un monitor, driver antiguos, digamos, los sistemas antiguos de Windows, etcétera, pero aquí se denominan DD. Entonces, si usted necesita comunicarse desde un computador a un transmisor, necesita el archivo de configuración de transmisor para poder establecer la comunicación no a nivel físico, sino a nivel de capas superiores. Así como también tenemos un computador, podríamos utilizar un comunicador HART que tiene esa función, pero para ser usada en el campo, digamos, a nivel de planta. El comunicador permite conectarse de la misma forma que el módem y ejecutar operaciones de configuración, autodiagnóstico y todo lo otro que se puede hacer con el computador, pero aquí a nivel de terreno. Existen algunos comunicadores de Emerson y de Rosemount que usted podría ubicar. También seguramente existe algún comunicador de Fluke. En fin, usted podría buscarlo con tiempo, pero la función del comunicador no es otra sino permitir la configuración de todo este sistema de comunicación digital. A los que saben un poco de electrónica les conviene saber que la forma en que esto funciona se puede, digamos, explicar en forma esquemática de esta forma. Usted tendría una fuente de voltaje que es la de recepción y que funciona debido a la presencia de este resistor, y tiene dos fuentes de corriente en el transmisor. Una de ellas genera una corriente suave analógica y la otra genera ráfagas de tono que deben ser interpretados como 0 o como 1. Es importante que existe este resistor. Sin este resistor el sistema no funcionaría bien, porque vean ustedes que si usted quiere medir el voltaje acá y no estuviera resistencia, no habría una caída acá que le permita a usted determinar eh, cuánta corriente pasó por el resistor. Básicamente esa es la idea, es una idea bastante simple, y lo que sería interesante sería que usted intentase hacer esto con una práctica. Verán que no es nada complejo, no es nada complicado. Hay algunos programas que podría utilizar para ello, y resulta entretenido evitarse toda una serie de complicaciones de ajustes manuales de dispositivo analógico y hacerlo remotamente utilizando un sistema digital. Eso es muy conveniente cuando uno quiere trabajar rápido. También permite que usted tenga un registro de cosas, guardarlo todo digitalmente, transferirlo, pasarlo a jefe,
informarle cómo están funcionando los dispositivos, todo eso es altamente conveniente, muy práctico. Y bueno, la única cosa que podemos aclarar dejar es que ya es un invento antiguo y esto naturalmente ha sido superado por cosas más complejas y más útiles como Foundation Filbus. La principal desventaja de HARP es la velocidad de conexión, que es muy baja. Y bueno, más en el siguiente video quizás veamos un poco más el tema de la capa física, cómo está compuesta, los detalles que es necesario tener en cuenta a la hora de estudiar la instalación.